Continuando con el módulo de introducción, en este caso vamos a ver los compartimentos corporales, que esta es la base para entender cómo se divide mi cuerpo, qué diferentes compartimentos tengo y qué porcentaje de agua o de líquido tengo en cada uno. Al comprender bien los compartimentos yo voy a poder de esa manera saber qué líquido se mueve de un lado al otro, para dónde va, qué complejidades puedo tener a nivel funcional. ¿Cómo se divide mi cuerpo dentro de los compartimentos corporales? Lo primero que tenemos que tener noción es que el hombre está formado por un 60% de agua y un 40% de solutos o de elementos. De ahí que decimos que el agua corporal total equivale a que al 60% del peso de mi cuerpo. O sea que si tengo un hombre de 70 kilos, que es lo clásico, lo fisiológico, el 60% de ese peso corresponde al agua. Y dentro de este volumen corporal total voy a tener diferentes compartimentos. Uno de ellos es el compartimento intracelular, que corresponde al 40% del volumen de agua total. O sea, el 40% de todo el agua de mi cuerpo corresponde al compartimento intracelular. ¿Qué sería qué? Que sería todo lo que tengo adentro de las células. El líquido que tengo adentro de las células corresponde al compartimento intracelular. Como límite, las membranas de la célula. O sea que es todo el agua que está acá adentro que se corresponde al 40% de mi cuerpo. El otro compartimento es el extracelular, que sería todo el agua que está fuera de las células. Es el 20% de lo que sería el peso corporal total. ¿Okay? ¿Y qué pasa con esto? Vamos a ver que este compartimento extracelular se me divide en tres compartimentos diferentes. El intravascular y el intersticial y el transcelular. ¿Qué pasa con el intravascular? El intravascular es el 5% y corresponde a todo lo que va dentro de los vasos o de lo que serían los capilares o el sistema sanguíneo. Por lo tanto, voy a tener como límite a el sistema endotelial capilar. La sangre que está viajando por dentro del capilar corresponde al líquido intravascular. Después tengo el compartimento intersticial, que es el 15% del extracelular, ¿okay? Y corresponde a todo lo que está por fuera del sistema de la célula. La célula no está bañada en nada, sino que está bañada en este líquido, que sería el intersticial. Fíjense el tema de los colores. El intersticial sería lo celestito, lo rojo sería el intravascular y lo amarillo sería el intracelular. Acá aparece otro compartimento, que es el transcelular, que no tiene un porcentaje porque es muy poca la cantidad de agua, que sería el humor acuoso, el humor vítreo, el líquido cefalorraquídeo. Son 150 mililitros, 50 mililitros, depende situaciones particulares. Corresponden al compartimento extracelular, pero no tiene un porcentaje determinado o importante a nivel de mi cuerpo, pero es importante que conozcamos que también existe. ¿Cómo hago yo para saber cómo es o qué cantidad de líquido tengo en cada uno de estos compartimentos? Porque lo que hablamos recién sería en concentración fisiológica o lo que sería adecuado o normal esperar. Para evaluar estos compartimentos corporales o saber la cantidad de agua que tiene cada compartimento, voy a utilizar lo que sería el método de dilución, que son marcadores radiactivos o colorimétricos. Sustancias que lo que hacen es diluirse en ese compartimento y luego con un aparato veo la cantidad de color que tiene y me da una unidad determinada. Para eso necesito una sustancia que se distribuya en forma homogénea en todo el compartimento, que no haya pérdidas en el sistema, o sea que no se pase a otro compartimento o no se pierda, y no debe ser tóxica para no generar ningún daño a nivel de mi cuerpo. Vamos a ver qué elementos puedo utilizar. Para el agua corporal total,
que es el 60% de mi cuerpo, voy a utilizar el agua tritiada. Este elemento se utiliza para evaluar la cantidad de agua corporal total que tengo en mi cuerpo. Hay de menor importancia como es el agua deuterada o la antipirina, pero principal elemento para evaluar el agua corporal total, el agua tritiada. Luego tenemos que esta agua corporal total, que era el 60%, se dividía en el compartimento extracelular e intracelular. Recordemos, extracelular 20%, intracelular 40%. ¿Cómo evalúo el compartimento extracelular? Por medio de una sustancia que es la inulina. La inulina se me distribuye sobre el extracelular y me indica la cantidad de líquido que tengo. De menor importancia el manitol o lo que sería la rafinosa. Mientras que el compartimento intracelular no se utiliza ningún marcador. ¿Por qué? Porque es difícil que se me meta una sustancia o algún elemento directamente o todo en la célula. Se distribuiría en una forma rara. Por lo tanto, ¿cómo saco este compartimento intracelular? Y con una fórmula. Si yo sé que esto es el 60% y esto es el 40% y el 20%, hago una cuenta. El volumen corporal total o el agua corporal total menos el volumen extracelular que me va a dar el compartimento intracelular. O sea que primero saco el agua corporal total, después la resto con el compartimento extracelular y eso me va a dar como resultado cómo se encuentra el compartimento intracelular. Hago una fórmula porque no puedo utilizar un elemento que se meta dentro de la célula. Y el extracelular se me dividía en dos compartimentos. El compartimento plasmático y el intersticial, 5% y 15%. ¿Cómo los evalúo? El compartimento plasmático lo voy a evaluar con el azul de Evans. Dentro de lo que sería el sistema de la sangre, voy a utilizar este elemento, el azul de Evans, que se une a las proteínas que no se pueden ir del compartimento plasmático y de esa manera las puedo localizar. Otros elementos es la albúmina marcada con yodo radiactivo de menor importancia. Compartimento plasmático, azul de Evans. ¿Y cómo evalúo el compartimento intersticial? Bueno, nuevamente no tengo una sustancia que se distribuya uniformemente en el compartimento, así que hago una fórmula. Si yo sé que esto era el 20% y esto es el 5% y esto es el 15%, ¿qué hago? El extracelular menos el plasmático, ¿qué me va a dar? El compartimento intersticial. Lo que resta del extracelular, que no es el compartimento plasmático, va a ser el sistema de tipo intersticial. Elementos para evaluar los compartimentos corporales. ¿Qué pasaría con respecto al agua corporal en situaciones fisiológicas? No siempre tenemos la misma cantidad de agua en el cuerpo. Esto se puede modificar dependiendo de la constitución física. ¿Por qué? Porque el obeso o el tejido adiposo está formado por menos cantidad de agua. Un obeso tiene menor cantidad de agua a diferencia del músculo, que el músculo tiene un porcentaje mucho mayor de agua. Por lo tanto, un tipo musculoso va a tener mayor volumen de agua que un tipo obeso. Aunque pesen lo mismo, dependiendo cómo sea la constitución física, mayor músculo, más agua, mayor cantidad de grasa, menos agua. El concepto del sexo, la mujer tiene más tejido adiposo que el hombre, por lo tanto va a tener un poquito menos de agua, mientras que el hombre, como tiene más masa muscular, va a tener más agua. Y el concepto de la edad. Los bebés están formados casi por un 75% de agua, la mayoría de sus células están formadas por agua, mientras que el viejo o el adulto mayor va a tener un 50% de su cuerpo, 55% formado por agua. Con la edad empieza a disminuir el valor de agua total de mi cuerpo. Siempre evaluamos en una persona de 70 kilos y de 1,70 m, que es lo fisiológico, pero eso puede variar dependiendo de la persona que estemos evaluando a nivel de mi sistema. Bien, con esto cerramos lo que sería la parte de biofísica o lo que se refiere a la introducción OTP0.
Fíjense que nos basamos en los contenidos principales que vamos luego a utilizar o a necesitar para poder entender las bases de la fisiología. Muchas gracias.